Juan capítulo 10, hermanos. Ya vamos a la Biblia porque ustedes son bien pachangueros, hermanos. Y me distraen y me desenfocan, ¿verdad? San Juan capítulo 10. ¿Cómo se inicia un discípulo? San Juan capítulo 10. Vamos a leer, hermanos, del versículo 27 al versículo 29. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, así nada más ponga atención a la lectura. Yo voy a leer, usted nada más preste mucha atención a la lectura de la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y para terminar, dice, yo y el Padre, uno somos. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra, y Señor, ruego que tu Santo Espíritu me use como un instrumento de bendición esta mañana. Agradezco mucho por la fidelidad, Señor, y el compromiso que muchos hermanos en Cristo tienen contigo de ser fieles. Algunos, Señor, no están aquí tal vez por motivo de enfermedad, otros porque están fuera, y otros, Padre Celestial, tal vez porque a lo mejor en su corazón todavía necesitas seguir trabajando, Señor, aun cuando están en sus hogares, sabiendo, Padre Celestial, que este es el lugar donde deben estar congregados. Que seas tú quien traiga convicción sobre sus vidas. Agradezco mucho, Señor, por los que sí están. Agradezco mucho, Señor, por darme la oportunidad de predicar en esta mañana y darme la salud también, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús oramos y pedimos esto. Amén y amén. Amén, hermano. Bueno, acaba de pasar, hermanos, se está celebrando la fiesta de la dedicación. Y ahora también es conocida como Junca, es una celebración judía que conmemoraba, hermanos, la conquista del templo de Jerusalén. Entonces, básicamente habían venido y habían invadido Judea, y ellos retoman la ciudad, reconstruyen el templo, hermanos, y tienen de esta manera su independencia. Y bueno, aquí aparecen unas fechas, 168 antes de Cristo pasó esto. Pero en esa fiesta, hermanos, la Biblia la menciona porque aprovecharon ellos esa fiesta, hermanos, que se reunía mucha gente. Dicen que una de las cosas que caracterizaba esa fiesta es que la ciudad se alumbraba, hermanos. Por 8 días alumbraban la ciudad de Judea, y venía mucha gente, hermanos, a esta celebración. Ahí aparece en el versículo 22, pero lo interesante o lo relevante de esto dice en el versículo 24, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho. Amén. Os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Y noten esta frase, como os he dicho. Entonces aquí, hermanos, esta pequeña porción, hermanos, estos hombres rodean a Jesús y quieren que Él se declare el Cristo. Pero ciertamente, hermanos, el Cristo les hace saber a ellos que el problema no es si es o no es el Cristo, sino el problema es que si ellos creen o no quieren creer que Él sea el Cristo. La palabra creer, hermanos, significa recibir. Alguien que recibe, eso es lo que quiere decir la palabra creer, es cuando tú recibes como verdad aquello que se te está diciendo. Y estos hermanos judíos, aunque obviamente, hermanos, Jesús no ataca, hermanos, la religión judía. Él mismo era judío, sus papás eran judíos, y no tiene nada en contra de los judíos, pero hasta cierto punto, hermanos,
Cristo era como un revolucionario, por decirlo así, porque Él vino, hermanos, a separar a muchos judíos, hermanos, del judaísmo para que se convirtieran al evangelio. Entonces eso, hermanos, pues causaba muchos conflictos en los líderes religiosos de aquellos entonces. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están poniendo atención? Y eso, hermanos, obviamente provocaba en ellos reacciones como estas. Dínoslo si eres el Cristo. Y Cristo les dice, eso es algo que yo ya se los había dicho. Cristo les recuerda que Él ya había hablado de eso, pero el problema era su incredulidad. Para que una persona, querido y amado hermano, se pueda convertir en un discípulo, primeramente tiene que ser creyente. Primeramente tiene que ser un creyente. Si no se convierte en un creyente de Cristo, en un creyente de la palabra de Dios como una autoridad, como una guía, como una espada, hermanos, va a ser muy difícil que esa persona o ese cristiano se convierta en un discípulo de Jesús. Todo comienza con creer y aceptar como verdad lo que Dios ha dicho a través de su palabra. ¿Cómo se inicia un discípulo? Es el tema de esta mañana. ¿Cuáles son sus inicios? Simple y sencillamente, querido y amado hermano, empieza siendo una oveja del rebaño de Cristo. Así se comienza un discípulo, siendo una oveja del rebaño de Cristo. No, pastor, pero un discípulo es aquel que sigue, un discípulo es aquel que trabaja, un discípulo es aquel que se compromete, un discípulo es aquel que se involucra. Y tienes razón si tú piensas de esa manera, y más adelante lo vamos a ver, queridos hermanos, pero la mera verdad es que no comienza así. Incluso vemos en un pasaje bíblico en Marta y María, hermanos, cuando Cristo visita su casa, como Marta, ella dice, se trata de brindarle un servicio al Señor y de trabajar y de servir, pero María está sentada pues a los pies de Cristo escuchando el mensaje. Es como, enséñame, instrúyeme, tú eres mi pastor, quiero aprender de ti. Y la otra está preocupada por servirle. Pero un discípulo, queridos y amados hermanos, no comienza en ese orden. Vuelvo a repetirlo, un discípulo de Jesucristo no comienza en el orden sirviendo o involucrándose. Miren, hermanos, hace algún tiempo, hermanos, una joven llegó a nuestra iglesia y fue algo bien tremendo, hermanos, porque haz de cuenta que llegó, recibió a Cristo y parecía que se había convertido a Cristo. Al siguiente sábado llegó a ganar almas con nosotros, hermanos, estaba envuelta en todas las actividades de la iglesia. Inmediatamente, hermanos, se comenzó a poner sus faldas y todo, y nosotros se bautizó, hermanos. Todo fue bien rapidísimo, y mi esposa y yo como, oye, ¿qué pasa con esta muchacha? ¿Por qué tan rápido su crecimiento espiritual? Hasta nos sorprendíamos como tan madura, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta, hermanos, o mejor dicho, Dios trajo a la luz de que sus motivaciones es que ella estaba muy enamorada de un cristiano que vivía en otro estado, en otra ciudad, y ella quería de alguna manera hacerse o cambiarse de la religión católica a la religión cristiana y hacerse cristiana para poder encajar pues con el chico, con el galán. Nos dimos cuenta de eso más adelante, de que sus motivos pues no eran tanto el sentir de verdaderamente ser una discípula, sino más bien pues que el muchacho la viera pues que le estaba echando ganas. Algunos se sorprenden porque así andan varios jóvenes, yo creo, ¿verdad, hermano? Ahorita que me vea la muchacha, ¿verdad? Que amo. Pero no, un discípulo, hermanos, el orden correcto es que primeramente se relacione como oveja. Reconozca, hermano, que es una oveja de Cristo. Antes de discípulo, oveja. Y dice, hermanos, en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. En esa parte, queridos y amados hermanos, podemos ver cómo se inicia un discípulo, siendo una oveja, hermanos, que sabe escuchar la voz de su pastor. No me refiero a yo como pastor, sino me refiero a Cristo Jesús
como su pastor. No quisiera que usted en ningún momento de este mensaje, usted creyera que cuando yo me refiero a la palabra pastor, me estoy refiriendo a mí como su pastor, sino me estoy refiriendo a Cristo como el pastor de todos nosotros, incluyéndome yo. Cada pastor tiene su rebaño y cada rebaño tiene su propio pastor. Los diferentes pastores, incluso hermanos, pueden en los tiempos bíblicos, pueden pastorear sus ovejas en diferentes zonas, en diferentes áreas, y puede llegar el caso, hermanos, en que entre las ovejas se mezclen, hermanos, pero cada oveja sigue a su pastor. Y llega un momento, aunque las ovejas sean muy parecidas, cada oveja tiene su pastor y cada pastor tiene su propio rebaño. Y Cristo dice, mis ovejas escuchan mi voz. Si están pasteando juntas con otras ovejas, se revolvieron, a lo mejor se intercambiaron, se cruzaron, pero cuando yo les hablo, mis ovejas saben escuchar mi voz. Las ovejas de Cristo son sensibles a la voz de su pastor. Desde ahí comienza, queridos y amados hermanos, todo. Todo comienza cuando usted y yo, queridos y amados hermanos, venimos al conocimiento de Cristo y tenemos una pasión, un deseo por conocer la palabra de Dios, por conocer de Dios. Uno no puede tener una pasión para servir a Dios o al Dios que no conoce. Primeramente comienza, hermanos, con alguien que tiene un deseo. Háblame, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, instrúyeme. Y escucha o es sensible a la voz de su pastor. A mí me dicen pastor. Es un título muy honroso, muy privilegiado, del cual yo no soy digno. Yo soy un simple siervo. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, me ha puesto como su pastor de ustedes. Pero mi trabajo, hermanos, como pastor, es hacer con la palabra de Dios un discípulo de cada creyente. Ese es mi trabajo como pastor. Mi trabajo principal, hermanos, como siervo, como pastor, es guiarnos a todos, hermanos, a seguir a la voz del príncipe de los pastores. Amén. 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 Yo no quiero que usted sea un fiel seguidor mío. Yo quiero que todos seamos fieles seguidores de nuestro buen pastor. Amén. Pero a veces, queridos y amados hermanos, me encuentro en una situación en la que alguna ovejita, hermano, después de que se le ha enseñado, después de que se le ha instruido, esta es la voz de nuestro pastor, el príncipe de los pastores. Pero a veces, hermanos, llega a suceder de que las ovejitas no quieren escuchar la voz del buen pastor, el príncipe de los pastores, la palabra de Dios. Y es ahí donde a veces personas me dicen, pero ¿por qué no haces algo? Y yo digo, es que si no quieren escuchar la voz del pastor perfecto, a quien no hay nada que reprocharle. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo van a querer escuchar la voz de un pastor mortal, sujeto a ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Sujeto a imperfecciones, pues. Es que, queridos y amados hermanos, el trabajo del pastor se facilita mucho cuando las ovejas saben escuchar la voz de aquel pastor que es digna de ser escuchada. El discípulo se inicia, hermanos, con un buen discernimiento para escuchar y creer la palabra de Dios. Que a propósito, escuchar, leer, aprender la palabra de Dios es una decisión personal. No es algo que alguien puede llegar y puede imponerle de que usted tenga ese deseo. Ese deseo comienza cuando usted comienza a reconocer y decir, Señor, yo quiero de tu palabra, yo quiero conocer más de ti, yo quiero aprender más de ti. Y cuando Dios le habla, usted está siendo sensible a la voz de Dios. Dios quiere, querido y amado hermano, que usted sea un discípulo fervoroso, un discípulo animado, un discípulo que anime a otros. Pero, queridos y amados hermanos, la mayor influencia que puede tener un discípulo es de aquello que ya ha aprendido de la palabra de Dios.
Usted puede ser un buen discípulo mío, no vaya a malentender. Usted puede ser un buen discípulo de algún hermano piadoso en la iglesia, pero usted siempre va a estar teniendo conflictos con cualquier cristiano, y usted va a seguir teniendo conflictos aún con su propia persona, con otras personas, hasta que usted entienda, querido y amado hermano, de que el trabajo principal es que usted escuche la voz de su pastor. Amén. Porque desde ahí comienza, queridos y amados hermanos, el deseo. El deseo es implantado cuando escuchamos la voz de Dios. Es decir, ahorita yo tal vez estoy batallando con la mentira, estoy batallando con la inmoralidad, estoy batallando con el chisme, estoy batallando con muchas cosas, pero la palabra de Dios me enseña, hermanos, y Dios comienza a trabajar en mi vida a través de la palabra de Dios, y llega un momento en el cual yo ya no batallo con tantas cosas con las que antes batallaba, con las groserías, etcétera. Entonces, ahora sí, Señor, me has puesto en una posición en la que has convertido mi corazón en un creyente. ¿Qué puedo hacer para servirte? Pero todo comienza con una oveja, escuchando la voz de su pastor. Y luego dice la siguiente frase de esta pequeña porción, dice, y yo las conozco. Una oveja, hermanos, que es conocida por el buen pastor. Todas las ovejas atraemos la atención de nuestro pastor, que es Cristo. Algunos atraemos la atención de nuestro buen pastor por nuestra necesidad. Algunos porque tenemos diferentes necesidades. Otros atraen la atención del buen pastor por su tendencia a desviarse al pecado, porque batallan con una debilidad, batallan con un pecado, y llega el momento en el que el pastor ve a la ovejita, esta ovejita ya no me está siguiendo muy bien, como que tiene una inclinación a irse para acá, para aquel lado, como que tiene una inclinación a irse para el otro lado, como que tiene una inclinación a quedarse parada. En todo lugar está, menos siguiendo al pastor. Y entonces eso atrae la atención, hermanos, del pastor. Algunas, hermanos, ovejas atraen la atención del pastor por sus preocupaciones, por su ansiedad, aquellas lágrimas que derraman en las noches sobre su almohada, preocupados por problemas, preocupados por diferentes, hermanos, cosas que lo atribulan, y llaman la atención del pastor. Esa ovejita tiene preocupación, esa ovejita tiene ansiedad, esa ovejita tiene problemas, conflictos emocionales, depresión tal vez, no sé. Pero todas las ovejas, de alguna manera, hermanos, somos conocidas por diferentes situaciones. Algunas ovejas son conocidas también o atraen la atención porque son desconfiadas, son hurañas, y como que se detienen, como que se paran, como que no avanzan, y no porque son rebeldes, sino porque les falta convicción. Les falta tener la confianza en el buen pastor para seguirlo sin dudar, sabiendo que los va a pastorear junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, y que no van a tener miedo, que no van a tener ansiedad ni preocupación, y que van a estar bien siguiéndolo a él. Pero mientras que eso sucede, pues hay miedo, hay desconfianza, y eso también, obviamente, hermanos, es notado o es conocido por el buen pastor. El buen pastor conoce también, hermanos, las ovejas que quieren ser relevantes. De alguna manera, hermanos, brindando algún servicio o haciendo algo en particular. Yo recuerdo, no sé, a lo mejor ustedes se han de identificar también con esto, pero los niños desde chiquitos, no sé, hay un momento cuando quieren nuestra aprobación. Algunas veces lo que buscan ya de adolescentes es nuestra desaprobación. A propósito lo hacen los ingratos, ¿no? Pero no era así cuando eran niños. Es como hacían un dibujito y lo traían y querían que nos sintiéramos orgullosos de ellos, de sus logros, ¿saben, hermanos? Y captaban nuestra atención, porque no tanto por sus problemas o por sus conflictos, sino porque veíamos que querían agradarnos. Dios también conoce a aquellos que tienen un sentir de querer, queridos hermanos, la aprobación de Él. Muchos buscan también igual cómo ser relevantes en esta sociedad. Cómo muchos buscan, hermanos, un lugar en el mundo y la aprobación del mundo, y aún ellos, hermanos, son conocidos por el Señor.
por el buen pastor. El buen pastor conoce a todas sus ovejas. Dije, el buen pastor conoce a todas sus ovejas. Querido y amado hermano, si usted tiene debilidades, si usted tiene luchas, déjeme le digo algo. El primero es saberlas y conocerlas todas y cada una de ellas es el Señor, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Pero aquí la pregunta no es si Dios le conoce a usted o no le conoce a usted. Aquí la pregunta es, ¿usted sabe que Dios tiene buenas intenciones para su vida? Porque usted va a saber y va a ser sensible a la voz de Dios, y usted va a estar consciente, querido y amado hermano, de que a pesar de que lo conoce y a pesar de cómo lo conoce, aún así le ama y aún así cuida de usted, aún así le provee a usted. Es ahí, hermano, donde se despierta un profundo deseo de querer seguirle, y es el siguiente punto que viene a continuación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. Escucho la voz de mi pastor, escucho que Él me ama, escucho que Él se preocupa por mí. No solo eso, Él me conoce por mi nombre, conoce mis debilidades, aún así me ama, aún así me perdona, aún así me voltea a ver con amor, con deseo de querer levantarme cuando caigo, con deseo de querer corregirme cuando me salgo de reír, con el deseo de querer amarme y amarme tanto como no merezco ser amado. ¿No es ahí donde se despierta el interés de querer pasar de oveja a un discípulo? Y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. Y me siguen. ¿Cómo se inicia un discípulo? Siguiendo a Cristo como su buen pastor. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas, hermanos. Vamos a ir rápidamente por el tiempo, no sé cómo andamos del tiempo. Bueno, estamos bien con el tiempo. Más que bien, yo pensaba que ya estaba tarde, pero veo que todavía me quedan unos minutos. Muy bien. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Sin perderse de ahí, porque vamos a regresar, hermanos. Ustedes de los que ponen una marquita por ahí, les recomiendo que lo haga, porque vamos a regresar. Pero acompáñenme a Lucas, hermanos, por favor. Es el capítulo anterior, por ahí en el versículo 9, hermanos, y el capítulo 9, el versículo 23. ¿Ya están ahí? Amen. Dice la palabra de Dios, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice, hermanos, al final? Y síganme. Cuando una persona se convierte en una ovejita de Cristo, hermanos, sabe y acepta lo que implica seguir a Jesús. Y sabe que ahora ya tiene a un pastor. Tal vez antes no lo tenía, pero ahora sí. Todo el concepto cambia. ¿Por qué? Porque antes posiblemente seguía las corrientes del mundo, antes probablemente tenía otros deseos, otras aspiraciones, pero ahora sabe a quien debe seguir como su buen pastor. Y sabe que su buen pastor lo guía a hacer o a vivir una vida abnegada, negarse a él mismo. Desde ahí comienza, queridos y amados hermanos, el deseo de reconocer de que Dios quiere, como nuestro buen pastor, algo mejor para nosotros. Algo mejor para nosotros. Y no vamos a tener un conflicto, queridos y amados hermanos, en seguirlo, porque sabemos que Él nos quiere mover de un lugar malo a un lugar mejor. Y de un lugar mejor a un lugar excelente. Seguirlo, hermanos, no será un problema. Seguirle, hermanos, a veces implica hacer algún sacrificio, pero no lo vemos de esta perspectiva, porque estamos fascinados con el hecho de que ahora sí tenemos a alguien que nos guía, y nos guía a delicados pastos. Amén, hermanos. A aguas de reposo. Esa palabra, hermanos, seguir,
involucra movimiento. Y de hecho, hermanos, sí quiere decir moverse. Porque dice la palabra y me sigue. Esto quiere decir de que una ovejita no pone su fe en Cristo, su esperanza en Cristo y luego se queda aquí parada. No, comienza a avanzar y a seguir a Jesús en una vida de transformación, a involucrar a Jesús en sus decisiones. Amén, hermanos. A confiar en el juicio de Jesús para las decisiones de su vida y tomarlo en cuenta a Él. A veces como discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que convencernos a nosotros mismos de a quién debemos seguir. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, versículo 2, no vayan allá, pero dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y queridos y amados hermanos, aunque a veces hay distracciones en esta vida y a veces incluso tenemos tal vez diferencias, conflictos entre nosotros, con otros, y etcétera, 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 pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos constantemente, hermanos, a quién estamos siguiendo. Al buen pastor, al príncipe de los pastores, aquel que no se equivoca, aquel que no falla. Amén, hermanos. Amén. No perdamos de vista en este mundo, queridos y amados hermanos, el enfoque de a quién estamos siguiendo. Yo le invito a que seamos discípulos de Cristo y sigamos, queridos hermanos, a Cristo el resto de nuestras vidas. Porque a veces sucede, y no me lo vayan a malentender, hermanos, esta iglesia es una iglesia pequeña, pero me ha tocado estar en ministerios grandes donde buenas ovejitas se convierten en discípulos, pero se les olvida que aunque son discípulos, siguen siendo ovejitas. Siguen siendo ovejitas. Y que seguimos siguiendo al príncipe de los pastores, aunque trabajamos con gente y aunque nos involucramos con gente y a veces la gente nos decepciona, nuestra mirada está puesta en el Señor. A Él lo estamos siguiendo, hacia Él estamos avanzando, por Él estamos mejorando, por Él estamos cambiando y por Él estamos aquí en esta mañana. Amén. Versículo 28 y 29, hermanos, y con eso vamos a terminar. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Todavía no me quiere abandonar a todos, hermanos. Yo ya la quiero abandonar a ella, pero ella no me quiere abandonar a mí. En el versículo 28, hermanos, nos enseña la palabra de Dios, dice, y yo les doy vida eterna. Oh, qué hermoso es eso. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por último, hermanos, una ovejita que está segura del cuidado de su buen pastor. Usted no puede dar seguridad como mentor, ni puede dar seguridad como discípulo si usted no está convencido. Y yo creo, querido y amado hermano, de que cuando alguien está convencido de lo que cree, de a quién le pertenece, es mucho más fácil, queridos hermanos, influir en otros. Yo no puedo decirle a alguien, Josué, tú debes de estar seguro, tú debes de estar convencido, pero luego él me ve a mí que no estoy convencido, que no estoy seguro. Y él va a decir, bueno, ¿está seguro o no está seguro? ¿Está convencido o no está convencido? Porque si él es mi mentor y me ve a mí trastabillar, entonces, ¿cómo? El discípulo tiene que estar seguro, primeramente, antes que nada, de su destino eterno, de su seguridad, de su salvación. Es decir, primeramente la ovejita tiene que estar plenamente convencida quién le da vida eterna y a quién le debe la vida eterna, para poder seguirlo, para poder confiar en Él y para poder incluso también influir en otros. La seguridad no la da la iglesia, la seguridad no la da el pastor Omar Ávila, ahora sí me refiero a mí mismo como el pastor. La seguridad no la da el pastor, la seguridad no la da la iglesia, pero te invito a alguien que sí nos da seguridad a todos. Amén. Y es Cristo Jesús. Amén. Y Él quiere llegar a nuestras vidas y ser nuestro pastor. Sí, amén.
Pero queridos y amados hermanos, hay que estar convencidos de eso, hay que creerlo. Porque a veces van a venir situaciones, queridos y amados hermanos, que tal vez nos van a querer desviar. Pero si usted una vez escuché a un predicador decir esto, y es cierto, si tú le has confiado a Dios tu alma, lo más valioso que tienes, ¿por qué no le confías tus problemas, tus tribulaciones, tus ansiedades? ¿Tiene sentido, verdad, hermanos? Un discípulo debe de estar seguro, hermanos, porque en el negocio de dirigir a otros tenemos que estar convencidos nosotros primeramente. Dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y para dar más seguridad, Él está diciendo mis ovejas, Él está diciendo yo estoy al cuidado de los míos. Pero si hay un momento de duda acerca de mi buen juicio como pastor, quiero que sepan todos que yo y el Padre no deben tener duda, pueden confiar plenamente que en Él y con Él todos vamos a estar bien, todos vamos a estar seguros. Y es así como se inicia un discípulo, siendo una oveja, tierna tal vez, indefensa, con temores, con inseguridades, con problemas, tal vez luchando con algún pecado. Ay, pastor, pero es una ovejita. Tal vez de alguna manera en su etapa de rebeldía todavía es ovejita. El hermano Caleb y yo levantamos la mano. Yo fui una de esas ovejitas que le daba dolores de cabeza al pastor. Más de una vez. A ver, hermano Caleb. Ya nos querían correr. No sé qué. Pero llegó un momento en el que entramos en convicción. Y ese es un hermoso proceso y más adelante vamos a hablar de eso. Entramos en convicción que no solamente se trata de ser ovejitas y de seguir, sino también se trata de pasar de un seguidor a un discípulo. Y vamos a ver eso la próxima semana. Todo ojos cerrados, todos los inclinados, amado Dios, buen Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Qué inmerecedores todavía lo son. Aunque ya recibimos el beneficio, yo todavía siento como te debo. Todavía siento como ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué me salvarías a mí? Yo no merecía ser amado de esa manera. Yo no merecía esas bondades y esas misericordias que tú has tenido para conmigo. Pero aquí estoy como ve. Aquí estoy sabiendo y reconociendo que aún falta mucho trabajo en mí, pero quiero ser una buena oveja, porque sé que tengo un buen pastor. No quiero fallar, no quiero decepcionar a mi pastor. Pero me temo que a veces lo he hecho. Ayúdame, Señor, a poder ser una buena ovejita. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a querer amarte, querer honrarte, querer glorificarte, querer servirte y adorarte. Pero porque en ti hemos encontrado, Señor, todo y la seguridad sobre todo para seguirte confiadamente y saber que no nos vas a guiar mal, que vas a estar pendiente de nosotros y que a pesar de lo que somos y cómo somos, tú nos conoces. Así como están, hermanos, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, vamos a entregar la invitación